En 2019, el pequeño estudio Bitmap Bureau lanzaba al mercado una suerte de twin stick shooter con estilo retro, que nació fruto de una exitosa campaña de Kickstarter enfocada a producir el juego tanto en sistemas retro con formato físico, caso de las versiones aparecidas para Mega Drive, Neo Geo y Neo Geo CD, por ejemplo, y también para plataformas actuales, con versiones digitales para PC, Xbox, PlayStation y Switch, entre otras. Lo más llamativo del proyecto, al menos desde mi punto de vista, fue el claro enfoque que mostraba el juego hacia obras tan míticas como Berserk, Robotron 2084 o la secuela espiritual de este mismo y posiblemente la más influyente en su conjunto, Smash TV. Del primero, tomaba su concepto aleatorio de escenarios y de mazmorra cambiante. Del segundo, el uso de dos ejes diferenciados e independientes para moverse y disparar junto al rescate de rehenes y de oleadas de enemigos. Y del tercero, la estética, el avance entre mazmorras por varias rutas posibles, los power-ups y los enfrentamientos finales. Y respecto a esto último, debo decir que lo que pretendían lo consiguieron con creces, porque es bastante buena la réplica y el tributo que se siente en todo momento a los mandos, capturando de forma ejemplar lo mejor de estos títulos. Pero señor del metal y de las llamas, esto de parecerse a videojuegos tan de la época de Matusalén me da algo de respeto, ¿no será esto demasiado viejuno? Pues mira, Ramón, las mecánicas de estos juegos siguen vigentes hoy en día, y pese a errores propios de su tiempo y a limitaciones tecnológicas varias, no son pocos los que se sorprenden al jugarlos a día de hoy y comprobar que siguen funcionando. Pues no sé qué pedos decirle, me aterra que al ponerme a los mandos se me convierta la PlayStation en un Atari 2600 o en un Pong. Tranquilo, Ramón, que no se siente tan viejo, pero las raíces y las mecánicas base están ahí. Me fiaré de su sapiencia, maestro de lo infernal. Por otro lado, y me parece el segundo aspecto que más llamó la atención desde que fue anunciado, nos encontrábamos con la participación del que posiblemente sea el artista pixel art más reconocido y reverenciado dentro de la industria occidental, que no es otro más que el magnífico Henk Nyborg, quien ha participado en algunos de los proyectos 2D más bellos de todos los tiempos, y sirvan como ejemplo Flink, The Adventures of Lomax o Lionheart. Dicho esto, Sino Crisis es un juego con vista cenital isométrica que consta de 7 niveles divididos en un número variable de salas por las que tendremos que movernos hasta encontrar la salida o enfrentarnos al jefe final, y en las que deberemos hacer frente a oleadas enemigas para poder avanzar. Estas salas se generan de forma procedimental o procedural, y en cada partida cuentan con una misma ambientación y estilo, pero con una configuración distinta. Si bien esto es todo un acierto, y se nota que en cada nueva partida cambia el entorno y la forma en la que aparecen los enemigos, se hubiese agradecido un mayor número de trampas, obstáculos o elementos aleatorios diferentes, pero aún con esto funciona muy bien. En estas habitaciones encontraremos supervivientes a los que salvar, power-ups en forma de armas que durarán un tiempo limitado e ítems en forma de granadas, lo que vendría a ser el disparo especial o la magia, y munición, ya que contaremos siempre con un muy limitado número de disparos, que al acabarse nos forzará a emplear un ataque cuerpo a cuerpo que lo único que nos garantiza es una muerte segura. También, dispersos por los escenarios, encontraremos unas placas identificativas que nos servirán a modo de moneda de cambio para invertir en mejoras tras cada nivel, en una suerte de tienda que nos permitirá optar a llevar más granadas, aumentar el máximo de munición estándar o aumentar nuestra vida, entre otras opciones. A niveles jugables y en relación a la experiencia de usuario, Sino Crisis es un arcade puro con todo lo que eso significa. Cero complicaciones a la hora de entender sus mecánicas, altas dosis de emoción a cada segundo y bastante exigencia de reflejos para poder llegar al final. Es un título emocionante en dosis breves, lo que yo siempre catalogo como un juego de escritorio, perfecto para unas partidas rápidas o para un pique a dobles puntual. Se trata de un videojuego muy bien programado, con buenas animaciones, unos fondos bastante currados, con una atmósfera que a veces recuerda a Aliens, y unos patrones enemigos que sirven apropiadamente para su propósito, que no es otro más que el de abrumarte. Teniendo en cuenta que el juego ha sido creado con las limitaciones de hardware de una Mega Drive, es sorprendentemente bueno a niveles estéticos y sonoros, y aunque se siente totalmente retro, he de decir que luce 100 veces mejor que la mayoría de producciones que juegan con este concepto de parecer de otra época y que terminan pareciendo juegos modernos mal realizados.
Xeno Crisis es lo que es, un arcade que juega con las reglas y los clichés de otra época, que es directo y emocionante, pero que carece de profundidad a la larga. Y yo esto lo agradezco bastante, porque no todos los juegos tienen por qué durar 120 horas y contar con 8000 putas misiones. Destacar el diseño de los jefes finales, en donde hasta podremos enfrentarnos al eterno Chulu. Bueno, ya sabéis la coña de este nombre y que los humanos no podemos pronunciarlo correctamente, bla 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 bla. Así que pronunciarlo vosotros de la forma en la que lo soláis invocar. Yo lo llamo Chulu o Cthulhu. También mencionar que el título posee dos finales. Uno que es considerado como el malo, al que accederemos siempre en dificultad normal, y otro que es supuestamente el bueno, y solo es posible en dificultad alta. Junto a estos apuntes, y por ir finalizando, comentar también que cada misión está enlazada con una pequeña escena argumental, que sin ser una maravilla o sin contener un guión demasiado bueno, se agradece por darle algún matiz o explicación al porqué de lo que está sucediendo. Perdone que le interrumpa de nuevo, señor Metalman, pero lo único que no me queda claro es dónde pillarlo o en qué sistema se pilota mejor. En cualquiera, Ramón, es un juego prácticamente idéntico en todas las plataformas, y la única diferencia real es que en sistemas más modernos la paleta de color es algo más generosa que en Mega Drive, y que el sonido está un puntito por encima, pero a la hora de la verdad se juega igual en todos. Pues no se hable más, se viene para la Switch, que esto parece perfecto para jugarlo mientras paseo a lomos de mi burra Ana Juana. ¡Arre, Ana Juana! ¡Ja! Me parece perfecto, Ramón. Y sin más que comentar, es un juego que os recomiendo totalmente, siempre que entendáis que lo que ofrece es ese espíritu de arcade puro sin apenas edulcorar. Y como siempre, gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Saludos, güey!